Raimundo Cruz, entrevista a... Maestra Patricia Rodríguez, Raimundo Cruz le agradece que nos tome la llamada. 55 ciudades del país la están escuchando en este momento. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Oiga, estoy muy preocupado. Me imagino que yo, como muchas personas, nos preguntamos qué le está pasando al planeta, pero más allá de que si el planeta está loco o no, ¿qué nos va a pasar a nosotros? López Obrador, el presidente de México, dice: nunca como hoy el peso se ha apreciado. Tenemos un superávit comercial después de 12 meses de tener todo lo contrario. Aunque estamos perdiendo en el precio que se cotizó por precio de barril mexicano en el Congreso para 2019, y hay una cobertura, un seguro donde pues si está más bajo, más alto, si está más alto mejor, si está más bajo no hay problema, pero tenemos problemas graves. Venezuela, Estados Unidos, parálisis en Estados Unidos, tenemos problemas en Brasil, en muchos lados, lo del Brexit famoso. Yo pregunto al especialista, ¿dónde estamos parados y hacia dónde vamos, maestra Patricia Rodríguez? Bueno, es muy complicada la situación mundial que estamos viviendo todos, pero México especialmente tiene una variación terrible en el tipo de cambio, y esto afecta a sus importaciones y exportaciones, ¿no? Uh-huh. Se habla de que, bueno, en diciembre, ya para todo el año 2018, tuvimos un superávit, pues pequeño, digamos, realmente pequeño, ¿sí? Pero al fin superávit. ¿Y esto qué quiere decir? Que dejamos de importar y exportamos más. Pero también hay que decir que importamos menos porque nuestro tipo de cambio llegó muy alto, casi a 22. Sí. Y entonces nos era muy, muy complicado importar productos, y por eso es que se ve reflejado ya a nivel de todo el año en que tuvimos un pequeño superávit comercial. ¿Esa es realmente la causa por la que tenemos ese superávit, por la elevación del dólar frente al peso? Ese es uno de los, cómo se manifiesta. Sí. Porque cuando ya uno ve dentro de la balanza comercial de lo que todos tenemos que pagar en dólares hacia el exterior, entonces comenzamos a entender un poco la economía. Yo quisiera mencionarte, por ejemplo, que dejamos de importar productos de bienes de capital. Y eso siempre pega para el crecimiento económico siguiente, porque son bienes de capital. Entonces ahí nos salía muy caro y ya no importamos. Ahí tenemos un superávit, digamos, porque ya no importamos bienes de capital. La otra, ¿qué exportamos sobre todo? Bueno, de la industria extractiva, minería. Y eso, bueno, tampoco no está muy bien, digamos, ¿no? ¿Qué más exportamos? La industria automotriz siguió vendiendo muchísimo al Estado norteamericano, sí, a todo Estados Unidos, vendió y tuvo un superávit importante. Pero en cambio, la industria automotriz no encontró suficientes consumidores al interior del país. Entonces estamos produciendo carros básicamente para Estados Unidos, para todo el mundo, pero básicamente para Estados Unidos, porque sale mucho más barato. Y no tenemos un mercado interno que respalde nuestra industria automotriz. Entonces también ahí hay un problema complicado, ¿no? Oiga, doctora, ya que está hablando de la cuestión automotriz, también vemos el asunto del bloqueo de los trenes allá en Michoacán. Vemos el asunto de los maestros, que también ya se empieza a polarizar, los maestros de Michoacán, también allá en Oaxaca. Vemos el asunto de la falta de combustible, la regularización de combustible suficiente en las entidades pues importantes, Nuevo León, Jalisco, por mencionar solamente algunas, y el DF y Edomex parece que ahí van, pero también vemos las huelgas de maquiladoras en el norte de la República. Por eso le decía, ¿dónde estamos parados y hacia dónde vamos? El escenario se ve, híjole, así como se vio en Cuba desafortunadamente los tornados, la muerte que causó esta Frente Frío número 31, lo que le pasó ayer a la península de Yucatán, Quintana Roo, por supuesto, Playa del Carmen, más o menos así se ve el panorama para México en particular. Bueno, no, somos una economía mucho más grande, mucho más estructurada, digamos, con una diversificación de producción más alta, etcétera.
somos un país del tercer mundo, Sí. emergente, pero no tenemos esos niveles. Yo creo que este año se va a pagar la curva de aprendizaje de este gobierno. Yo creo que para el siguiente ya no se va a actuar tan, digamos, de repente con cosas nuevas y con cosas tan difíciles a veces de entender de por qué se dicen o por qué se hacen, ¿no? Sí. Simplemente todo este costo que va a ser muy alto de la guerra contra el huachicol, donde no se previó realmente todo las repercusiones que va a tener lo de la gasolina. Claro. Eso yo creo que va a tener un costo alto porque es el centro del país, la zona industrial y donde está toda la población urbana más importante del país. Entonces ahí tiene que tener un costo. Por más que se diga que no, que vayamos contra el huachicol, creo que no se dio todas las repercusiones. Sobre el CENTE, pues, ¿qué decir? Ya conocemos y yo creo que si no se tiene una buena estrategia más o menos estudiada políticamente, ellos tienen mucha experiencia política y están, digamos, jugando entre los gobiernos estatales y federales y más en donde son de distinto partido, ¿no? Está jugando a las vencidas, a ver cuánto aguanta el opositor y a ver quién tiene, quién tiene más fuerza. Oiga, ya para terminar, el escenario del Brexit, del escenario de Estados Unidos, el escenario del mundo entero, nos repercute a nuestro país y con esto terminamos. ¿Cuánto calcula usted, cuánto visualiza usted que va a crecer México en 2019? Bueno, más que tener yo una cifra, sí. Si nosotros vemos todas las cifras que se han dado y vemos todo lo que está pasando todos los días, la idea es que no vamos a crecer más de 1.5, diga lo que diga nuestro presidente, no vamos a crecer más del 1.5 y sería un retroceso importante en varios años, ¿no? Pues importante lo que nos dice maestra Patricia Rodríguez, maestra en Economía del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Un gusto platicar con usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias.